Los saludo con gusto nuevamente, Israel Rivas, del Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer. Y miren, yo le he dicho hasta el cansancio, ¿verdad?, que la democracia no es la panacea que resuelve todos los problemas de una sociedad, de un país, de una nación. Estamos lejos de encontrar un sistema perfecto, los seres humanos, que pueda resolver esto. Y mucho menos la democracia, como decía el gran expresidente del Uruguay, José María Sanguinetti, es la medicina que va a resolver todos los males del individuo. A veces pensamos que la democracia va a venir a resolver hasta mis problemas más íntimos y más personales de mi propia infelicidad. Esto no es cierto. No es algo mágico que nos llega como un rayo y automáticamente va a resolver los problemas tanto personales como sociales. ¿Por qué les digo esto? Porque en el discurso hoy quienes nos gobiernan nos han insistido que elegir al Poder Judicial de manera democrática, y lo digo entre comillas porque sí se elige de manera indirecta a los ministros y a los jueces de manera democrática, ¿verdad? Porque quienes los eligen, a su vez, han sido electos de manera directa por la ciudadanía. No me gusta la palabra pueblo porque es un eufemismo. Y quienes hoy nos gobiernan, inclusive la vicepresidenta Claudia Sheinbaum, han construido un discurso político en nombre del pueblo, y le voy a decir que en nombre del pueblo y de la democracia se han cometido las peores atrocidades de la humanidad, ¿sí? Las peores. Y en nombre del amor también, ¿verdad? Pero han construido este discurso diciendo que la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación va a resolver el problema de la corrupción. Le quiero poner un ejemplo muy, muy concreto de lo que sucede con la democracia, ¿verdad? A ver. Vamos a poner el ejemplo más a la mano que tenemos y más reciente. La democracia no evitó que el corrupto y presunto violador, exfutbolista, ¿verdad?, y exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, llegara al poder. No lo pudieron evitar. Le voy a poner otro ejemplo, otro partido político. La democracia no pudo evitar que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, un pillo, ¿verdad?, del PRI, llegara al poder. Y así me puedo ir. Voy a poner un ejemplo muy concreto de lo que sucede y que tengo yo a la mano de lo que me ha sucedido. En Acción Nacional, la década pasada, el Partido Acción Nacional, allá en mi pueblo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, había un miembro del Partido Acción Nacional muy corrupto, con una familia muy corrupta que se llama Fabiola Rixi Distel, ¿verdad? Y que inclusive fue sancionada por utilizar dinero del Partido Acción Nacional para comprar cobijas a la propia empresa de su ex marido y, ¿verdad?, con estas cobijas afiliar gente al Partido Acción Nacional, pero el dinero era del ayuntamiento. Dentro del partido se le sancionó, ¿verdad? No pudo durante un año ocupar un cargo público, y finalmente la presidenta municipal en ese entonces, que emanaba de una alianza PAN-PRD, decidió perdonarla, ¿verdad? Por X razones. En fin, esta persona, ¿verdad?, se cambió a Morena sospechosamente, ¿verdad? Recuerdo que alguna vez me dijo en una mesa, en un desayuno, que yo no sabía nada absolutamente de política y que jamás iba a llegar a hacer nada de la política. Y bueno, si ser político significa ser un ratero, pues seguramente no sé nada de la política, ¿verdad? Si ser político significa romper mis propios ideales e ir en contra de los propios ideales del partido político que me formó, pues entonces no sé nada de política. Bueno, se cambió a Morena y ahora es presidenta municipal de Morena, siendo del Partido Acción Nacional. Pero lo curioso es que su familia, que es muy corrupta también, ¿verdad?, controla al PAN y también parte de Morena en San Cristóbal de las Casas. También llegaron por vía democrática. Mire cómo la democracia no resolvió el problema de la corrupción. Pero además, el difamador sin maestro, Fernández Noroña, ha dicho una y otra vez, incansablemente, en su perorata de discurso, que los ministros de la Corte, los magistrados, son corruptos, que son los corruptos, pero jamás presentan pruebas. Eso sí, al igual que Ricardo Monreal, difaman a las gentes, difaman a las personas, a quienes son opositores, a quienes no están de acuerdo con el régimen, o a quienes simplemente ponen el dedo en la llaga. Ahí le va otra vez el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco, cuando el fiscal Uriel Gándara, de allá, fiscal ahorita, ¿verdad?, ya de Morelos, solicita el desafuero de Cuauhtémoc Blanco por presunta
violación de su propia media hermana, ¿verdad? Porque eso es lo que ha sucedido. Inmediatamente, fíjese usted, los diputados que fueron electos democráticamente y que en su momento lo defendieron, lo destituyen. Y fíjese usted el discurso que tiene el señor Monreal, el superhéroe de Monreal, porque así se siente, ahora se siente Batman. Batman Monreal dice, no puedo prejuzgar. Igual dice Noroña, no podemos prejuzgar sobre el asunto de Cuauhtémoc Blanco, no sabemos de qué está siendo acusado, lo vamos a analizar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se trata de los suyos no se puede prejuzgar, ¿verdad? Y hay que darle el beneficio de la duda y hay que darle el beneficio del debido proceso y la presunción de inocencia. Pero cuando se trata de difamar, de calumniar, ¿verdad? No tienen empacho. Eso sucedió con el Poder Judicial de la Federación, acusando ministros, vuelvo a repetir, a jueces de corruptos sin tener pruebas fehacientes y sin llevar a nadie a la cárcel. Sucedió lo mismo con la escasez de medicamentos. Dijeron que las farmacéuticas estaban lucrando, que eran unos corruptos, pero hoy, ante el tema del desabasto de medicamentos, no hay nadie, absolutamente nadie en la cárcel en este país. Y sí, ellos provocaron este desabasto de medicamentos que ha costado la vida en este país de muchas personas. A ver, para que me entienda, otro ejemplo más de allá de mi pueblo, de San Cristóbal. Otra exdiputada federal, Janet Obando Arreazola, ¿verdad? Que en su momento era una ferviente expresidenta del PAN en Chiapas, ferviente adoradora del PAN, ¿verdad? Acusada de corrupción, escuche usted, de corrupción, expulsada del PAN por malos manejos en la presidencia estatal. Hoy es la subsecretaria de la mujer en el estado de Chiapas en un gobierno dirigido por Eduardo Ramírez Aguilar y emanado de Morena. Eduardo llegó de manera democrática al poder. Esto no evita, ni está evitando la corrupción. Mire usted cómo la democracia no es una espada mágica que automáticamente va a barrer con la corrupción. No es cierto. ¿Qué le estoy diciendo con ello? Que, mire usted, la elección de jueces y magistrados de manera democrática, que además ha sido un desastre, porque hay que decirlo, es como dijo mi querida Marketing hoy en la mañana al aire, ahí en W Radio, es un desmadre, así, es un desmadre la elección de jueces y magistrados. Muchos expertos en derecho, ¿verdad? Se lo han dicho, se lo dijeron al presidente López Obrador, señor presidente, esto es una tontería, pero como el hombre es lleno de caprichos, como el hombre está lleno de un terrible narcisismo, en donde él cree tener la razón absoluta de todo, porque eso se creen, muchos políticos son todólogos, ¿verdad? Y creen saber de todo, y no le hacen caso a los expertos porque están llenos de caprichos, de fobias y de filias, y gobiernan a sus países como si ellos fueran dueños absolutos de las almas de quienes vivimos y habitamos, y a veces no solamente vivimos, sino más bien sobrevivimos en estas naciones. Ahí está el caso del loco de al lado, el vecino Donald Trump, y le puedo decir muchos ejemplos, como siempre se los pongo en estos podcasts que les hago. Entonces, va a resolver la democracia, porque el discurso oficial es el eufemismo del pueblo. El pueblo parece saberlo todo. El pueblo es prácticamente, ya no somos pueblo, ya somos dioses, porque el pueblo nunca se equivoca. No es cierto, el pueblo sí nos equivocamos y nos equivocamos muchas veces. La mayoría de razón no siempre tiene la razón. La mayoría de razón casi nunca tiene la razón. En la Europa medieval se quemaron cientos de miles de mujeres, se llevaron a la hoguera acusadas por esta mayoría de razón de practicar la hechicería y de ser brujas. Y esta mayoría de razón nunca tuvo la razón. Y le puedo poner muchos ejemplos. La revolución cultural en China de Mao Zedong. ¿Cuántos estudiantes fanáticos del comunismo y locos llevaron y asesinaron y golpearon y dejaron a cuántos académicos de universidades que eran críticos con el régimen de Mao Zedong? Pues muchísimos. La mayoría de razón, se lo digo a usted, casi nunca tiene la razón. Ahí está el otro ejemplo. La época del terror en Francia de Robespierre. ¿Cuántos fueron a la guillotina por la mayoría de razón? Por acusarlos de traidores por ser críticos. ¿Y tuvo razón esta mayoría en nombre de la supuesta libertad? No, más bien, yo estoy convencido que el pueblo a veces, y me incluyo, casi nunca tenemos la razón. Para eso estamos los expertos. A ver, otro ejemplo concreto de que la democracia no lo soluciona todo, no es la panacea. A ver, voy a poner un ejemplo concreto, y mire usted. Voy a poner el ejemplo del difamador sin maestro, de Noroña.
Supongamos, y Dios quiera que no le vaya mal, que Gerardo Fernández Noroña tiene un derrame cerebral, se le escurre la caca por un oído, ¿verdad? O el excremento. Necesita, pues, la operación urgente de un neurólogo, ¿verdad? De un neurocirujano para poderle salvar la vida y que no siga contaminando con su diarrea cerebral al mundo. Entonces, vamos a convocar y vamos a ver si en el universo de médicos de un hospital, supongamos el Hospital General de México, donde hay pasantes, donde hay médicos que están haciendo su internado, donde hay residentes de todo tipo, gastroenterólogos que están estudiando una especialidad y infinidad de médicos. Ahí vamos a hacer una tómbola, ¿verdad? Vamos a elegir democráticamente quién va a operar a Gerardo Fernández Noroña de su derrame cerebral. Vamos a ver. Y bueno, ¿saben qué? Pero a ver, no, porque bueno, de este grupo que elijamos democráticamente, antes los vamos a pasar por una tómbola, ¿verdad? Y vamos a sortear en la tómbola a todos los médicos, ¿verdad? Para que vayamos a usted a votar. Ahí en el Hospital General vamos a poner unas mamparitas, ¿verdad? Con una boletita y vamos a sacar de esa tombolita, ¿verdad? A 80 médicos, ¿sí? No, vamos a ponerle un poco menos, no hay que ser tan exagerados, ¿no? Vamos a poner a 40 médicos, vamos a elegir a 40 médicos, de los que salgan en la tombolita, ¿verdad? Si eres estudiante y acabas de terminar la carrera de medicina, te puedes inscribir para la operación de Noroña, porque la democracia lo resuelve todo según él. Te puedes inscribir, así que inscríbete. Si acabas de terminar la carrera de medicina, inscríbete a la tómbola para ver quién opera a Noroña de un derrame cerebral cacario. Bien, entonces ya los metemos, salen elegidos y después ponemos nuestras mamparitas y vamos a convocar con tu credencial de elector a ver quién, va a haber una lista ahí de 40, pues salgan los que salgan. Hay muchos médicos que tienen muchas ganas de hacer bien las cosas, que acaban de terminar y no son tan corruptos como otros, ni tan incompetentes como otros médicos o neurocirujanos que hay por ahí, que seguramente son corruptos, ¿verdad? Y a ver quién opera a Fernández Noroña. Es el mismo ejemplo del Poder Judicial de la Federación en elección de jueces, magistrados y ministros. Es exactamente lo mismo. En el médico está las manos, en sus manos está la vida y la salud de una persona, que son fundamentales. Pero en un juez o en un magistrado, en un ministro, está en sus manos el otro aspecto fundamental paralelo a la vida humana, a la misma par: la libertad, el patrimonio, los haberes y los deberes de las personas. Así de importante, ¿eh? Así de importante, ¿verdad? Porque en un mal juicio se puede perder la vida de una persona. Yo siempre me he preguntado qué hubiese pasado si la jueza que le otorgó el amparo a mi hija Dana para que ordenara que le dieran sus medicamentos en tiempo y forma contra la leucemia linfoblastica aguda de alto riesgo, hubiese sido de Morena. Le hago la pregunta aquí: ¿qué hubiese pasado? Seguramente no le hubieran otorgado el amparo a mi hija. Así de incongruente es el proceso de ideologización de la justicia. Lo mismo el proceso de ideologización de la salud y de muchos temas que deberían de salir fuera de estos procesos. Ese es solo un aspecto que le estoy dando a ustedes. Muchos recovecos y muchos bemoles en el tema de la elección de jueces y magistrados, en este bodrio, de esta porquería de reforma que finalmente se llevó a cabo por una vendetta, por una estúpida venganza de un hombre que está enfermo de un terrible narcisismo y que ha contagiado a medio país y que ha contagiado a sus súbditos, porque así los considera, ¿verdad? A sus pelagatos que se dedican a replicar en los congresos, ¿verdad? Y en el Senado de la República lo que este hombre erróneamente piensa. Y vuelvo a insistir hasta el cansancio en estos podcasts. El presidencialismo es un sistema que los seres humanos deberíamos de abolir definitivamente. No podemos estar expensas de los humores, de las hormonas y de las ocurrencias de ningún presidente, ¿verdad? Porque es profundamente dañino para todos. Y esto no lo deberíamos de permitir, porque está en nuestras manos.
Así que yo no creo que se vengan buenos tiempos, porque la democracia en México y en el mundo no ha impedido que los cárteles de la droga, que la delincuencia organizada, que la corrupción, que estos sigan comprando a corruptos. ¿Cuántos presidentes municipales de Morena, del PRI, del PAN, etcétera, hemos sabido que están vinculados con el crimen organizado? Muchísimos. ¿Cuántos diputados de todos los colores, de todos los sabores han estado vinculados con el crimen? Muchos. De Morena, del PRI, del PAN, no defiendo a ninguno, muchísimos. Es decir, la democracia no va a evitar esta contaminación. Al contrario, la democracia en el Poder Judicial de la Federación, por el contrario, va a aumentar el riesgo de que estos jueces se ideologicen, porque los va a poner Morena definitivamente, pero además, como ha sucedido, como está sucediendo allá en el norte con nuestro querido Rocha Moya, ¿verdad? Metió hasta el cuello con el cártel de Sinaloa y con los mayos y con los chapitos, que ha provocado un caos. Lo mismo sucedió en Tabasco con los exgobernadores, incluyendo a este tipo de López Hernández, de Adán Augusto López Hernández, ¿verdad? Lo mismo pasó en Tamaulipas, o está pasando en Tamaulipas con el gobernador Américo Villarreal, también de Morena. Y le puedo dar un vasto panorama. Y si quieren uno de PRI, también lo mismo pasó en Quintana Roo con el Chueco, ¿no? Que les hace ahorita el nombre del que sigue preso, ¿verdad? Este exgobernador del PRI que estaba profundamente vinculado con cárteles colombianos. La democracia no evitó que los corruptos, desde los más pequeñitos, como les mencioné de mi pueblo, hasta los más grandes, lleguen al poder. Porque la democracia no es la panacea, no es el medicamento que lo cura todo. Y es mentira, el pueblo no es sabio ni bueno, hay de todo. Así como hay gente sabia, hay gente buena, hay gente todo. Para eso están los expertos. Y se lo han dicho hasta el cansancio a este gobierno, que este será un gran error. Finalmente, ya para terminar, ¿quién cree que va a pagar los platos rotos de un sistema y de una ineficacia en la impartición de justicia? Nosotros, por el capricho de un solo hombre. Por el capricho de un solo hombre. Así que, siempre la reflexión. Ahí va un nuevo partido. Ahí vamos con Somos México. Tampoco somos la panacea ni vamos a poder resolver todas las cuestiones en un segundo de este país. Pero seguramente, y eso sí se lo garantizo, seremos una alternativa ciudadana que nos intentamos liberar de los fanatismos de todo tipo y que vamos a poner en el centro, en Somos México, sobre todo, una alternativa distinta que esté basada en las causas que más nos duelen en este país, pero sobre todo en la defensa de nuestros derechos humanos fundamentales, porque eso es lo que cuenta. Piense usted y crea usted en lo que quiera, pero ese será, y será una alternativa más. Cuídense, nos vemos la próxima. Que tenga un excelente año. Adiós. Israel Rivas, del Movimiento Nacional por la Salud. Cuídense mucho.